Yo todavía no he comenzado. Y es que pedí a alguien que me guardara aquí la lista y no me la guardó. Vamos a pasar. Y ahí tenemos. Bueno, espero que hayan disfrutado su noche especial y bueno, hay que tener esos momentos especiales en nuestra vida, ¿verdad? No todo puede ser estudiar. Lamentablemente quizás no. Los médicos nos enfocamos en estudiar. Cuando somos estudiantes, estudiamos. Después nos graduamos, seguimos estudiando. Pero hay que tener un tiempo para todo. Porque la Biblia dice que para todo hay tiempo. Y tenemos que tener tiempo también para sacar el momento para distraernos, para compartir con la familia, para enamorarnos, para casarnos, para tener hijos. Hay que tener tiempo para todo. Pero este es el momento de estudiar. 6 años. 6 años de estudio. Bueno, pero ya están avanzando. Vamos a inclinar los rostros y tener una oración. Oremos. Señor y Padre, damos gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por la vida. Gracias porque hoy es viernes, Señor. Queremos colocar esta clase en tus manos, que podamos aprender y que pueda servir para un futuro en nuestro ejercicio como médico. Quédese con nosotros y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí en esta clase vamos a tocar unos puntos que también se van a tocar en otras clases, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco a ir como construyendo todo lo que queremos que podamos tener al final de nuestro curso como aprendizaje y que quede para un futuro también, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre la ventilación alveolar. Vamos a ir tocando algunos conceptos. Lástima que no tenga el señalador, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de esta manera. La ventilación pulmonar, entonces, ya hemos estado construyendo ese concepto, es el volumen de aire que se mueve entre el interior de los pulmones y el exterior por unidad de tiempo, siendo esta unidad normalmente en minutos, así la medimos. Su determinación se realiza mediante el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Entonces nosotros decíamos que nuestro volumen corriente, ¿cuánto era? 500, ¿verdad? Si un individuo adulto sano, por lo general siempre le colocan 70 kilos, pero eso debe ser por el de aquellos señores altos de otros países, porque aquí 70 kilos ya está gordito por estatura promedio de peso. Entonces sería, bueno, sacándolo así, 70 kilos de peso por la frecuencia respiratoria de 12 o 15, que serían frecuencias pues catalogadas también como normales, quizás hacia los límites inferiores, por el volumen corriente, que puede ser entre 500 y 600, vamos a quedarnos con el 50. Entonces la ventilación, si hacemos esa multiplicación, sería más o menos 6 a 7 litros por minuto. Eso es lo que realmente nosotros estamos moviendo de aire cada vez que respiramos en un minuto.
El volumen de aire que llega hasta la región de intercambio o alveolar, acuérdense que el aire va a pasar por la vía respiratoria superior, baja a la inferior, y habíamos dicho que no todo ese aire va a salir, ni todo en un principio va como a entrar, ¿no? Entonces serían unos 350 ml de ciclo basal multiplicado por la frecuencia, como anteriormente lo hicimos, daría lugar a la ventilación alveolar o volumen minuto alveolar que estaría entonces alrededor de 4.2 litros. La cantidad de aire inspirado que penetra por minuto en los alveolos pulmonares y participa de los intercambios gaseosos con la sangre. ¿Por qué? Porque va a haber un remanente, una porción de oxígeno que no va a entrar entonces a los alveolos. Y esto es lo que vamos a estar comentando hoy y en una clase del doctor Argonus también de hablar del espacio. Entonces tendríamos que hay un espacio que decimos espacio muerto respiratorio que tenemos que tomarlo en cuenta para poder entonces establecer cuál sería el total de nuestra ventilación. Entonces, decíamos que el aire penetra por minuto en los alveolos pulmonares y participa en los intercambios gaseosos con la sangre. Ese es el verdadero o la verdadera cantidad de oxígeno que va a llegar entonces al intercambio. Su valor está representado por la fórmula entonces, frecuencia respiratoria por ese volumen corriente que dijimos que puede ser 500 o 600, queremos poner 500, menos ese espacio muerto respiratorio que vamos a ir tocando un poquito en esta clase. Aquí tenemos un gráfico, una curvita que nos presenta aquí la presión de CO2 en el tiempo y lo que pasaría entonces al iniciar la expiración y al iniciar la inspiración, y esta sería la meseta final del volumen de la ventilación pulmonar. Entonces nos dice, este gráfico nos hace una comparación, la presión parcial del dióxido de carbono en la boca durante la respiración. Durante la inspiración, la presión de CO2 disminuye con rapidez a cerca de cero en la inspiración, ¿verdad? El primer gas expirado proviene del espacio muerto anatómico. Este es el primero que sale cuando nosotros hacemos el proceso de expiración. Sale ese gas, ese aire del espacio muerto anatómico. O sea que lo estamos constantemente renovando o cambiando, ¿verdad? No es que lo va a tener de por vida ahí en el espacio muerto, no. Con cada respiración y cada ciclo respiratorio, nosotros vamos haciendo un intercambio de ese gas que se ha quedado ahí acumulado. Por ende, también tiene una presión de CO2 de cero. Después de la exhalación de una mezcla de gas proveniente de los alveolos y del espacio muerto anatómico, el gas expirado es una mezcla que proviene de todos los alveolos ventilados. Entonces saldría de los alveolos, se mezcla en esta porción del espacio muerto y sale entonces. Y lo mismo sería, diríamos así, en lo que sería la inspiración, que también estamos haciendo la renovación. La pendiente de la meseta, que sería esta, nos dice que normalmente se incrementa un poco en esta porción. Si ustedes la ven acá, este final de la meseta está un poquito más elevado que el inicio, ¿no? Normalmente se incrementa un poco porque la presión de CO2 alveolar aumenta algunos milímetros de mercurio entre las inspiraciones. El último gas alveolar expirado antes de la inspiración se llama final del volumen de ventilación pulmonar. Entonces, este sería el final del volumen de la ventilación pulmonar y estaría más elevado en esta representación. Y aquí tenemos entonces las tensiones de gas alveolar predichas para diferentes niveles de ventilación alveolar. Entonces,
Aquí tenemos nuestra ventilación alveolar. ¿Y qué pasa con la presión alveolar de CO2? ¿Y qué pasa con la presión alveolar de CO2? Entonces, aquí estaría en descenso en la ventilación alveolar, ese que están los valores más altos, y a medida que pasa, que sale, ¿verdad? Ahí va disminuyendo ese CO2 que fácilmente lo estamos inhalando. Y en lo que pasa con la presión de oxígeno, a la inversa estaría en aumento. No todo el volumen entonces de aire movilizado en la ventilación pulmonar llega al espacio alveolar, como le hemos dicho, porque hay una parte que se queda allí. De esa parte que llega, no todo se utiliza inclusive en el intercambio hemato-alveolar. La explicación se basa en que hay un espacio determinado por las vías de conducción cuyo aire no se utiliza nunca en el intercambio alveolo-capilar, cuyo nombre entonces va a ser denominado volumen del espacio anatómico muerto. Según las medidas realizadas, representan alrededor de 150 ml de esos 500 ml que hemos estado diciendo que es nuestro volumen corriente. El volumen de este espacio se puede medir por algunos métodos. Los fisiólogos quieren saber todo. Entonces, hasta que no lo descubra, bueno, no se quedan tranquilos. Aquí vamos a ver algunas fórmulas medio extrañas, en las cuales ellos lograron establecer cómo conocer esos diferentes volúmenes. Entonces, el volumen de este espacio se puede medir por el método de Fowler, aunque se puede estimar que es un ml de 450 gramos de peso corporal y varía entonces con la edad, aumenta el sexo, la actividad también puede aumentarlo y el volumen pulmonar también. Entonces estos serían los parámetros que pudieran modificar estos valores. Y aquí tenemos una ilustración del espacio muerto anatómico. Decíamos entonces que en nuestra ventilación pulmonar movemos ¿cuánto? 500. Dijimos entonces que estos 150 ml van a corresponder a ese espacio que no va a permitir la movilización, ¿verdad? No va a permitir el paso del aire a donde nosotros queremos que lleguen entonces al intercambio a nivel de la alveolar, pero ese aire no pasa. Entonces de los 500 recordamos 150 van a quedar allí y 350 sí. Pero recordemos que va a estar en constante cambio esos 50 ml en la respiración. No me voy a quedar siempre con eso, sino que entraría entonces los 500 porque va a haber una sustitución de estos 150 ml. Aquí tendríamos entonces los 150 ml de nuestro espacio anatómico, de nuestro espacio muerto anatómico, y entonces nos dice que esos 50 ml se va a quedar en las vías aéreas de conducción y nunca van a llegar aquí a nuestros alveolos. Y en nuestros alveolos, ¿qué va a pasar? Va a quedar también estos 50 ml que siempre van a estar intercambiándose, esos 50 ml que nunca lo vamos a lograr sacar. Siempre va a quedar en nuestros pulmones un poquito de aire. Y eso es lo que va a hacer entonces que este aire puede entonces también salir y representaría entonces la suma de estos 350 con estos 150 vendría siendo también nuestros 500 ml que vamos a estar movilizando en nuestra ventilación pulmonar. 150 ml permanecen en las vías aéreas de conducción y no participan en el intercambio de gas. Solo 350 ml entran a los alveolos. Y aquí tenemos entonces nuestro primer dibujito para ir recordando entonces aquí de nuestra aire que estamos respirando, ¿ya? Van a pasar 150
pero van a pasar nuestros 500 ml, pero van a pasar, y en nuestras vías de conducción se va a quedar los 150 ml que van a corresponder al espacio anatómico muerto, y luego vamos a tener otros espacios allí que vamos a ir comentando, porque tenemos aquí el espacio alveolar muerto, que también allí no se va a producir, digamos así, el intercambio. Y aquí, en el espacio del intercambio hematogaseoso, sí vamos a tener allí el verdadero, digámoslo, cantidad de oxígeno que sí se va a producir en el intercambio. Entonces, del aire que llega a los alveolos, no todo se utiliza en el intercambio hematogaseoso. Pues, para que esto sea efectivo, se necesita entonces que toda la superficie del espacio alveolar esté perfectamente perfundida por la sangre, y esto no pasa. Por eso también en ese espacio, en esa superficie, todo el oxígeno que llegue, no todo va a pasar a la circulación. Va a quedar también un poquitico allí, que vendría a representar esto que estamos diciendo allí en el espacio alveolar muerto. En condiciones normales, unos 5 ml del volumen alveolar no participa en dicho intercambio. Entonces tendremos otro valor allí, de 5 ml. A este volumen entonces se le denomina volumen del espacio alveolar muerto, que tampoco va a pasar ¿a dónde? Al intercambio hematogaseoso. Y puede variar si se altera la perfusión sanguínea alveolar. Si la perfusión está alterada, entonces va a disminuir también ese volumen que va a pasar. La suma entonces de los volúmenes, ¿cuáles volúmenes? El volumen del espacio anatómico muerto, que ya sabemos cuál es, el que está en las vías de conducción, y el volumen del espacio alveolar muerto se denomina entonces volumen del espacio fisiológico muerto. A la suma de esos dos volúmenes que no van a llegar eso es el fisiológico. al intercambio gaseoso, que no van a llegar allí. Y puede ser medido este volumen entonces por otro método, que es el método de Bohr. Con esta medida, y considerando constante el volumen del espacio anatómico muerto, podemos saber cuánto volumen alveolar entonces va a participar realmente, ¿verdad?, en el intercambio hematogaseoso, conociendo entonces cada uno de estos volúmenes. El volumen alveolar restante que participa en dicho intercambio es el volumen efectivo, el que verdaderamente va a lograr el intercambio, y referido a 1 minuto en la ventilación alveolar, que siempre será menor que la ventilación pulmonar, ¿verdad? Porque yo permanente di que no va a pasar. La ventilación alveolar puede ser medida de forma directa y a través, y además por efecto de la fuerza de la gravedad, se distribuye de forma diferente según las regiones pulmonares y la postura del sujeto. Eso también varía, lo hemos comentado en algún otro momento. También puede modificarse por el metabolismo celular, dado que este modifica la presión arterial de CO2 y por lo tanto afecta la ecuación de la ventilación alveolar, como hemos visto anteriormente. Asimismo, la ventilación alveolar puede modificarse de forma voluntaria y por determinadas patologías. Yo puedo en algún momento decidir respirar más rápido o respirar más lento, ¿verdad?, pero de forma consciente. Pero hay ciertas enfermedades que van a favorecer que yo necesite ventilar más, que yo necesite aumentar mi ventilación porque mi oxígeno no está bien. Digámoslo así de forma sencilla, no está bien mi oxígeno, o mi pH está alterado, entonces yo tengo que cambiar mi forma de respirar aumentándola para que aumente entonces también
mi oxígeno sanguíneo. Y esto también va a intervenir en esa ventilación efectiva, ¿no? La ventilación alveolar será uno de los factores responsables de las presiones parciales alveolares de los gases respirados y por lo tanto del gradiente de presión alveolo-capilar necesaria para difundir dichos gases. Se recuerdan que tiene que haber unas diferencias de presiones para que los gases puedan desplazarse de un sitio a otro y poder entonces lograr atravesar esa superficie de intercambio hemato-gaseoso a través de esas diferencias de presiones, pero como hemos comentado en algunas clases, todo tiene que estar en equilibrio. Tiene que estar en equilibrio la vía respiratoria, tiene que estar en equilibrio la membrana alveolo-capilar, la difusión se tiene que dar en un medio donde todo sea perfecto, para que se pueda dar. Pero hay situaciones de nuestro cuerpo que se altera, nuestro pH en ciertas circunstancias, cuando hacemos ciertas actividades deportivas o ejercicios, donde el organismo va a mandar señales para aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, para que todo se mantenga y nosotros podamos seguir teniendo una buena concentración de oxígeno en nuestro cuerpo, ¿no? El organismo es capaz de lograr todas esas cosas y que nosotros quizás nos estemos dando. Aquí hay un enlace para quizás aquellos que quieran ver un poquito más de ese método, que nos va a permitir entonces identificar, medir el espacio anatómico muerto. Este método se basa en la premisa de que el aire contenido de las vías de conducción y que constituye el volumen del espacio anatómico muerto tiene la misma composición que el aire inspirado. Por lo tanto, va a ser el mismo valor de CO2. Por ello, cuando expiramos el aire que sale inicialmente y que corresponde al espacio anatómico muerto, será pobre en CO2. Cuando el CO2 empiece a aumentar, será porque procede de la zona de transición entre las vías de conducción, como dice allí, y el espacio alveolar. O sea, lo que sale de mi espacio alveolar y de mi zona allí de conducción. Se va a unir ese CO2 con ese que queda allí y todo ese es el que va a salir. Y eso es lo que ellos han medido. Y cuando alcance el valor máximo será porque procede totalmente del espacio alveolar. O sea, va a haber un aire allí en ese espacio anatómico muerto que también va a tener porciones pequeñas de CO2, ¿verdad? Pero la mayor porción de CO2 va a venir ¿de dónde? De la circulación que va a pasar el alveolo y del alveolo va a salir a la vía de conducción. Se va a mezclar con ese oxígeno que quedó allí en ese espacio, como dice allí, anatómico muerto y va a salir. Y eso es lo que ellos han sumado para poder establecer cuál es la cantidad de CO2 entonces que va a estar allí en ese espacio. Y entonces nos dice que cuando el CO2 empieza a aumentar, será porque procede de la zona de transición entre las vías de conducción y cuáles, las que vienen del espacio alveolar. Y cuando alcance su valor máximo, será porque procede totalmente ¿de dónde? Del espacio alveolar. Porque recuerden que la inspiración de nuestros alveolos, ¿qué es lo que está saliendo? CO2. El CO2. Por eso allí se van a alcanzar los máximos valores de ¿qué? De CO2. Si medimos con un analizador rápido de CO2, entonces la composición, el CO2 del aire expirado y se grafica frente a un volumen expirado y trazamos una perpendicular, se forma entonces el aire a un lado y al otro lado de la recta será la misma. El volumen que indica dicha perpendicular nos dará el volumen entonces del espacio anatómico muerto a través de la interpretación del CO2 cuando sale de la ventilación y que sí es medible. Entonces lo extrapola. Y aquí pueden ver un enlace donde sale un poquito más esa curva, ¿no?
Y aquí tendríamos entonces ese método representado. ¿Cómo estaría representándose aquí? Aquí tendríamos entonces el volumen inspirado y aquí tendríamos el espacio anatómico muerto y por aquí tendríamos bueno, el método que ellos utilizan para poder hacer esta medición y graficarlo y sería lo que hemos comentado en el texto anterior. ¿Okay? Vamos a ir avanzando. Y bueno, hay otro espacio entonces que sería aquí el espacio fisiológico muerto, que lo vamos a seguir comentando más adelante. Entonces recordamos nuestro espacio anatómico muerto y nuestro espacio alveolar muerto, que la sumatoria de estos dos vendría a ser nuestro espacio fisiológico muerto, ¿verdad? Y esto se puede medir por otro método también. El método de Ross. No les digo que esos fisiólogos quieren saber todo. Entonces, hasta que lo lograron, ¿verdad? Pudieron conocer cómo o qué cantidad de aire era. Entonces, este método nos permite medir el volumen del espacio fisiológico muerto. Se basa en la premisa. ¿Esto fue lo que dimos? Ok, estas son otras fórmulas. No nos vamos a quedar con la fórmula, pero sí tenemos que tener bien claro el concepto. Este método nos permite medir entonces el volumen del espacio fisiológico muerto. Se basa en la premisa de que el CO2 del aire expirado procede íntegramente del intercambio hemato-gaseoso o aire alveolar intercambiable. O sea, lo que sale en la expiración va a ser puro CO2. Vamos a imaginarlo así. Entonces, en base a ese concepto inicial, ellos pudieron establecer y conocer entonces cuánto sería ese volumen del espacio fisiológico muerto. Entonces, ese aire expirado que procede íntegramente del intercambio hemato-gaseoso o del aire alveolar intercambiable, por lo que el producto del volumen corriente por fracción de CO2 del aire expirado tendrá que ser igual entonces al producto del volumen alveolar por fracción alveolar de CO2. Es un poco medio difícil allí como de captar el concepto, pero al final vendría siendo eso, porque podemos medirlo extrapolando ese volumen de CO2. Como el volumen del espacio fisiológico muerto, como hemos visto, es la diferencia entre el volumen corriente y el volumen alveolar. Basta que sustituyamos entonces en esta segunda ecuación los volúmenes de la primera y despejemos entonces la incógnita, que en este caso sería el volumen expirado fisiológico muerto. Y aquí están las fórmulas que ellos utilizaron, sustituyendo los diferentes volúmenes ya conocidos para poder entonces establecer cuál sería el volumen expirado, ¿verdad? Ese volumen fisiológico del espacio muerto. Y a través de la ecuación, ellos pudieron establecer entonces la medición del espacio fisiológico muerto. Y ya entonces hemos estado conversando de nuestro espacio anatómico muerto, de nuestro espacio alveolar muerto, y ya entendemos entonces que sería la sumatoria nuestro espacio fisiológico muerto. Y que para lograr establecer este volumen real, establecieron estas fórmulas, estas ecuaciones, nuestro querido fisiólogo. Y recordamos entonces que tenemos también un espacio de intercambio hemato-alveolar que tampoco va a ser 100%, ¿verdad?, funcionante, porque va a haber un espacio que no se va igual realizar la difusión. Un pequeño espacio como lo hemos estado mencionando. Y en una inspiración, todo el CO2 expirado procede entonces del volumen alveolar intercambiable. Y ellos así pudieron establecer entonces este método que creo que se ¿De las dos cuál utilizo, Miss? no son las dos, porque una es para establecer un espacio y el otro es para establecer otro espacio.
Son dos espacios que están, cada ecuación está estableciendo uno de Hay los dos métodos, ¿no? Uno de Dos dos y métodos. otro. Dos métodos para establecer. La medida indirecta de la ventilación alveolar. Entonces tenemos la ecuación de la ventilación alveolar. Como el CO2 es un gas típicamente alveolar, si medimos el volumen minuto del CO2, el aire expirado, tendremos entonces una idea aproximada del valor de la ventilación alveolar. Entonces la ventilación alveolar sería entonces igual al volumen minuto del CO2 expresado en ml por minuto entre la presión arterial de CO2 por este cociente que ellos han establecido que procede de la conversión necesaria entre las diferentes unidades medidas, y aquí está la fórmula para poder establecer ese cociente. Y de esta manera entonces tenemos nuestra ecuación que nos va a permitir establecer cuál es en realidad la ventilación alveolar, restando esos volúmenes muertos que no vamos a ir utilizando, ¿no? Por minuto, como dice allí. Esta ecuación es muy importante, pues nos indica la relación entre la ventilación alveolar y la presión parcial del carbono en sangre, suponiendo una tasa constante de producción de carbono metabólico. O sea, siempre estamos votando por lo general así. Si la ventilación alveolar aumenta, disminuye entonces, ¿qué cosa? El CO2, ¿verdad? Entonces a esto llamamos hiperventilación. Mientras que la ventilación disminuye, ¿qué pasa con el carbono en sangre? Aumenta. Y esto sería hipoventilación. ¿Ok? Este concepto vamos a desglosarlo un poquito más adelante. Y aquí tenemos entonces, bueno, ellos no se quedaron con eso y conocieron todos los volúmenes en todos lados, las presiones en todos lados. Yo digo, bueno, la gente es muy inteligente, no tiene mucho que hacer, no sé. Todo les importaba por estos numeritos y así pudieron establecer entonces cuál es entonces el aire inspirado, cuáles serían las diferentes presiones de oxígeno, de CO2. Fíjense que aquí en el aire inspirado, nosotros ¿qué es lo que está entrando? Oxígeno, ¿verdad? Oxígeno, pero también ese aire inspirado tiene otros componentes de nitrógeno, ¿verdad? De la presión de vapor, ¿verdad? De agua. Y el CO2 entonces sería cero, a menos que estemos en un sitio contaminado, las capitales, y en un ambiente, bueno, contaminado, donde quizás ese valor para nosotros inspirado ya va a cambiar, ¿no? Pero en condiciones normales, nosotros lo que inspiramos es oxígeno, ¿verdad? Y expiramos ¿qué cosa? CO2, estamos botando. Entonces el aire inspirado, fíjense las diferentes presiones que van a tener los gases. Recordemos nuestra presión atmosférica, 760, y aquí, ¿qué pasa entonces? Cuando estos aires, este aire inspirado y esas presiones que tienen, ejercen una presión con respecto a nuestra membrana alveolo-capilar, que vamos a discutirlo en otra clase, y esa diferencia de presiones va a permitir entonces que pueda lograrse el intercambio. Entonces fíjense, en nuestra circulación venosa y en nuestra circulación arterial también existen diferencias de presiones de los gases. Si evaluamos aquí la presión de oxígeno es 40, quiere decir que tiene menos oxígeno nuestra circulación venosa, ¿verdad? Porque ya vemos, viene de los tejidos. En cambio aquí, nuestra presión, nuestra circulación arterial, ¿cómo es nuestra presión de oxígeno? Alta, ¿verdad? Y de CO2 menor que acá, porque aquí lo estamos sacando, ¿no? Entonces, estas diferencias de presiones también van a ser importantes para que se pueda dar el intercambio. Y a la final también, cuando nosotros podemos evaluar en los tejidos, estos gases van a tener diferentes presiones también para que se pueda darle entonces la salida de los tejidos a los capilares y de los capilares entonces al alveolo y del alveolo pueda salir. Todo tiene que tener una diferencia de presión
para que puedan difundir los gases. Llámese que estemos hablando en algún momento del oxígeno, del CO2 y por supuesto del nitrógeno. Pero nosotros en nuestras clases lo que vamos a estar desarrollando es el oxígeno y el CO2. ¿Ok? Avanzamos un poquito. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde salen los valores de los gases respiratorios y las diferentes presiones que van a tener a niveles, como dice aquí, en aire ambiente seco, el aire inspirado, expirado, nuestro aire alveolar, nuestra sangre arterial y nuestra sangre venosa. Y vemos entonces lo que ya hemos conocido, que nuestra sangre arterial es rica o con altas presiones o concentraciones de ¿qué? De oxígeno, ¿verdad? Y disminuido menos concentraciones de CO2. Y lo inverso sería en nuestra sangre venosa. Para sumar entonces aquí nuestra presión barométrica, que sería 760, ¿verdad? Siempre el valor final sería ese. Y bueno, aquí tenemos la ecuación de los gases, donde, fíjense que aquí nos está dando aquí el cociente respiratorio, que tenemos lo que representa cada símbolo que estamos viendo allí. Entonces esto estaría representando la producción metabólica de carbono, el consumo metabólico de oxígeno, la presión arterial de carbono, de CO2, ¿verdad? La presión inspiratoria de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno. Esta A en mayúscula va a representar la presión alveolar. Y aquí estaríamos hablando de la ventilación alveolar. Entonces la ventilación alveolar la logran conocer y aquí podemos establecer cuál sería entonces la ecuación general de nuestros gases, sustituyendo cada uno de esos valores que ya han sido estudiados. Factores que van a modificar mi ventilación alveolar, y esta sí, alguna de ellas es pregunta que quiera tener ahí su estilo, ¿no? Aunque la composición del gas alveolar es muy constante en condiciones estables, sin embargo puede variar en determinadas situaciones fisiológicas. Como le digo, nosotros hacemos ciertas actividades y nuestro organismo trata de compensar todo para que estemos siempre en equilibrio, con buena oxigenación en nuestros tejidos. En cambio, y aquí tenemos cuáles son esos factores que pueden modificar esa ventilación alveolar. Tenemos el cambio de postura, baja la presión alveolar de CO2 y sube la presión alveolar de O2. La fase digestiva, la producción de ácido clorhídrico provoca liberación de hidrogeniones que fijan CO2 circulante, generando una alcalosis metabólica que hace subir la presión alveolar de CO2. Durante la fase de secreción biliar, esta presión disminuye. Entonces ahí tendríamos el equilibrio. El régimen alimentario, el régimen vegetariano eleva la presión alveolar de CO2, mientras que en los carnívoros, ¿verdad?, la baja. El ciclo menstrual en el embarazo también va a tener repercusión allí. La presión alveolar de CO2 alcanza su máximo en la ovulación y mínimo justo antes de la menstruación. El embarazo determina un importante hipocalmia. El sueño y la anestesia aumenta la presión alveolar de CO2 y disminuye la presión alveolar de oxígeno. Por eso, durante el sueño, si nosotros tomamos la oximetría, vamos a ver que hay una disminución de nuestra saturación. Un puntito o dos puntitos de nuestra saturación puede bajar en el sueño y por esto, ¿verdad? Porque se está modificando nuestra ventilación alveolar. El lenguaje hablado disminuye la presión alveolar de CO2, entonces yo estaré con mi CO2 también ahí, ¿verdad?, cambiando, ¿no? Y aumenta la presión alveolar de oxígeno. Depende de la longitud de la frase y de la intensidad de la voz. Como tengo yo un buen rato y no hablo tan alto, entonces voy a ir modificando también. El ejercicio, si vamos a tener una clase donde vamos a tocar quizá un poquito más detallado esto,
Si es moderado, la presión alveolar de CO2 aumenta ligeramente. Si es fuerte, la producción de ácido láctico entonces determina una acidosis metabólica que determina una hiperventilación, y de esta manera nosotros compensamos y por lo tanto hay una hipocarmia, pero el organismo es capaz de poder, si no sometemos quizás al extremo nuestro cuerpo. No estamos hablando aquí de quizás un deportista entrenado, no va a ser ninguna complicación. Pero si nosotros no somos deportistas, llámese la otra Milena y sale corriendo y corre, salta y quiere hacer todo eso, cae desmayada por tanto ácido láctico que acumuló, ¿no? Pero el ejercicio en una persona entrenada va a lograr quizás un equilibrio. Por eso tenemos una clasecita más adelante para hablar de eso. Y la exposición a la altitud, también vamos a hablar de ella cuando hablemos de cuando subimos a la altura, pero es importante entonces también porque la presión alveolar baja proporcionalmente a la disminución de la presión barométrica. La hiperventilación provocada supone una disminución importante de la presión alveolar de CO2 a 4.500 metros, y antes de la adaptación, que no supone una restauración de los alveolos originalmente alveolares, la presión alveolar de oxígeno es de 43 y la presión alveolar de CO2 es de 33. Entonces, hay una diferencia de presión, pero esa parte de la altitud también la vamos a tocar más adelante. Y aquí tenemos nuestro dibujito para recordar, ¿verdad? Cuando subimos en altitud, ¿qué pasa con la presión barométrica? Aquí va a disminuir. ¿Y qué pasa con nuestra presión de oxígeno? Va bajando también. ¿Y qué pasa con la FiO2? La FiO2 se mantiene siempre estable, igual. Okay. Entonces los dos conceptos de hipoventilación y de hiperventilación. Hipoventilación supone entonces una disminución en la restitución del oxígeno alveolar y una disminución en la retirada del CO2 alveolar. Disminuye la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. No obstante, la saturación de oxígeno por la oxihemoglobina no baja tanto. Por eso cuando medimos la oxigenación, los valores de saturación no bajan tanto, se acumula CO2, lo que aumenta entonces la presión alveolar de CO2 y la presión arterial de CO2, determinando entonces la aparición de una acidosis respiratoria, que vamos a ir comentando también en esa práctica que veamos, y que origina hipercalía, dando lugar entonces a manifestaciones clínicas que pueden ser cefalea, somnolencia, confusión mental, debilidad, irritabilidad. Una presión arterial de CO2 de 44 milímetros de mercurio indica una hipoventilación. O sea, ya con estos valores ya tenemos manifestaciones ya sistémicas y de alteraciones en nuestro pH que vamos a ver más adelante. La hiperventilación supone entonces lo contrario, ¿verdad? La disminución de la presión alveolar de CO2 y de la presión arterial de CO2, causando hipocalmia y alcalosis respiratoria. Aquí arriba hay acidosis respiratoria, aquí es alcalosis respiratoria, la cual origina también algunas manifestaciones clínicas como cefalea, fatiga, entumecimiento, hormigueo en las manos, pies y labios, e incapacidad para concentrarse. Respecto a la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, la aumenta. No obstante, estos cambios no influyen mucho, dado que en reposo la sangre arterial es casi saturada al 97.4%. Entonces, tiene que ser un evento muy persistente que pueda favorecer entonces que estos valores cambien significativamente, estos últimos que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, bueno, así hemos tenido nuestra clase introductoria. Hay una parte que probablemente el doctor nos va a hablar también de
Base de modelo económico, que es su título, y hemos tocado algunos conceptos que vamos a ir ampliando en otras clases que van a venir. ¿Okay? Entonces sería el inicio. ¿Okay? Tenemos una duda. Esas condiciones que se dan es debido a cambios que ocurren en la persona y que cambia y cambia, ¿no? Claro. Y cuando un deportista entrenado de élite quiere realizar algún ejercicio, ¿puede llegar a sufrir de esos acontecimientos? No, por lo general, ellos han logrado, aunque ese concepto es si tú te mantienes también activo, ¿no? Claro, porque es Porque yo, por ejemplo, ahorita soy un súper deportista y paso un año y no hago nada y comienzo otra vez como de cero, ¿no? Aunque estuve en un máximo de entrenamiento. O sea, eso es seguir en constante. Dejas de hacer esa actividad y tu organismo se desadapta, se desacostumbra. O sea, tienes que tener siempre ese ritmo. Por eso esos deportistas tienen que estar siempre entrenando para poder mantener el cuerpo, digámoslo así, adaptado a poder realizar ese deporte que va a requerir más demandas metabólicas. Por eso la frecuencia cardíaca va disminuyendo y se va adaptando para que no haya mucha hiperventilación, creo. Exacto, se va a mantener así, pero si tú dejas de hacer deporte, entonces va a repercutir en tu corazoncito también. Por eso los que sean deportistas tienen que seguir siendo deportistas y en la edad adulta caminar, hacer ejercicio para que ese corazón después no venga en contraproducción. ¿Ok? Listo. Hoy vamos a tener nuestra práctica de espirometría. Vean los conceptos, ya hay cosas puntuales que les he explicado y va a ser aquí en el multifuncional. Sí.